Buenas tardes. Estamos de vuelta por fin. Hace mucho tiempo que no participaba del Ornitorrinco Podcast. Me siento como volviendo después de años de no haber estado acá con ustedes. ¿Cómo están, chiquillos? Yamil, Reis, ¿cómo andan? Hola, Bien. hola, ¿cómo están? Por aquí bien, también. Hoy sin cámara, pido disculpas por ello, pero bueno, igual estoy acá. Eso es lo que cuenta. Oye, tengo un calor. No sé si ustedes están en la misma. Sí, está haciendo Sí, full calor, todos estos días han estado iguales. Yo, sí, ha hecho mucho calor. Yo sí estoy con cámara, no me voy a disculpar por eso. Pero no, el calor ha estado, o sea, como que de repente uno sale y como que agota el calor. Como que uno, no sí, sé, como que te aplasta. como cuando está en el juego y el personaje empieza a consumirse así la vitalidad. Un poco así. Sí, hay que buscar con qué revitalizarse o hidratarse. ¿Ah? Pues sí. Aquí me pasa en el departamento que tengo orientación poniente, entonces como desde las 3 de la tarde, 2 de la tarde me llega el sol, pero así, por eso tengo siempre las cortinas cerradas y tengo que cerrar todo porque si no esto se convierte en un horno, así se calienta el Uy, piso, sí. todo. Entonces, de repente me pasa que por reuniones tengo que cerrar la ventana acá y esto se convierte en un sauna y termino la reunión así como, uy, ya necesito salir a tomar aire. Y ahí agonizo de repente cuando el sol está pegando ahora en la tarde. Pero Sí, ahora estamos fresquitos, ahora estamos fresquitos. Chiquillos, ya. ¿qué tal la semana? Yo siento que hace muchas semanas que no estoy en el podcast, entonces como que me vengo reintegrando, así como cachando nada. Llega de vacaciones, Claudio. Ojalá hubieran sido vacaciones. De 3 semanas de vacaciones, un mes de vacaciones. No, sí, Ojalá. ha estado fuerte, ha estado fuerte. Bueno, cuando hemos tratado de estar todas las sesiones Mm. siempre puntuales. La sesión de la semana pasada estuvo ahí un poco complicada, como que se juntaron todos los proyectos, bien entregables, solicitudes, temas, así que bueno, tocó atenderlos y por ahí pedimos también las disculpas por la ausencia de la semana pasada, pero bueno, ya estamos acá. Y continuamos. Igual tenemos la carga de trabajo alta, porque igual hay bastantes solicitudes, lo cual se agradece, que es bueno también. Pero bueno, ahí estamos tratando de cumplir con todo. Buenísimo, buenísimo. Yamil, ¿tú cómo andáis? Mira, yo siento que como que me hubieran quitado un día hábil de la semana. O sea, ha estado, desde que comenzó enero, ha estado todo muy, muy lleno, muy justo, pero bueno, lo importante es planificarse, Eso. mantener las actividades bajo control, al día y bueno, Yo poder me acuerdo participar que en gimnasio. el año pasado como que había memes de que enero nunca terminaba y Ay, sí. este año siento que enero se me pasó pero así volando, así volando. El año pasado, porque yo estoy de cumpleaños a fines de enero y el año pasado sentía que nunca llegaba mi cumpleaños y ahora siento que ya se me vino encima y no he organizado nada. El dato de cumple. El dato del cumple, por supuesto. Ahí para que dejen hartos saluditos. Chiquillos, mire, ¿les parece? Vamos al caso de hoy. ¿Ya? El caso de hoy, hace rato ya que rompimos un poco esta línea que veníamos siguiendo de que eran como muy antiguos los casos, quizás partimos el podcast de forma casual con los casos más emblemáticos, que fueron los que de alguna forma pusieron sobre la mesa el tema de la seguridad hace varios años atrás, vimos casos de 2012 y hace casi 10 años y de a poco fuimos también tomando casos que fueron un poco más recientes y el día de hoy no es la excepción. ¿Ya? Nos vamos a ir no tan atrás, pero ya si estamos a 2021, 2000, nos vamos a ir a 2019, 3 años, si es que las matemáticas no me están fallando a esta altura de la semana. Y vamos a hablar de un caso que afectó a Capital One. ¿Ya? Capital One es una organización del sector financiero, participación o gran participación principalmente en el norte de nuestro continente, en Estados Unidos y Canadá. Y lo que pasó
fue que por ahí por el mes de junio, julio, ya no recuerdo bien si fue el 19 de junio o el 19 de julio, ellos son notificados de que hay información de su organización referente a sus clientes en un repositorio abierto de Internet que se llama GitHub, que generalmente es utilizado por personas que desarrollan software, ¿ya? Y ahí van subiendo sus distintos proyectos y es una comunidad abierta, o sea, uno tiene acceso, puede comentar, puede entregar aportes, etc. Entonces, en este repositorio público de información había data de los clientes de Capital One. A nivel de impacto, esto afectó 100 millones de personas de Estados Unidos, 6 millones de personas de Canadá, y la información filtrada fluctúa entre números de tarjeta de crédito, más no los datos para poder hacer transacciones con las tarjetas de crédito, información personal, es decir, nombre, fechas de nacimiento, etcétera, números de seguro social. Y esto, claro, Capital One después cuando hace el reporte de la brecha lo engloba como información relacionada a solicitudes de tarjetas de crédito que se realizaron por estas personas / empresas entre los años 2005 y 2019. Ahora, si le vamos haciendo doble clic al incidente, y desde aquí ya empezamos la conversación ahí, cualquier cosa que quieran ir diciendo, chiquillos, la avisen nomás. Hubo todo un proceso judicial contra una persona, mujer en este caso, que claro, ella accede al servidor que contenía esta información, al servidor de Capital One, a través de una vulnerabilidad que había dentro de la infraestructura. ¿Ya? Y el dato que le entrega como este condimento que tienen todos los casos es que ella había sido ingeniera en AWS, en Amazon Web Services, que es un proveedor de servicios de la nube, justamente que le prestaban servicios a Capital One. Entonces hay algo ahí como de información privilegiada y un montón de especulaciones que se pueden ir haciendo. Y claro, inmediatamente Capital One es informado por una persona que se encontró con el GitHub que tiene la información. Capital One es notificado por esta persona, oye, hay información tuya en la web. Capital One contacta inmediatamente al FBI y se desata el proceso judicial que da finalmente con la captura de esta chica y todo el proceso judicial que significa este tipo de casos. Para ir cerrando el breve resumen y ya empezar con nuestras reflexiones, que yo extrañaba tanto ya poder conversar estas cosas con ustedes. El costo monetario para todo lo que fue la gestión del incidente fue entre 100 y 150 millones de dólares, abarcando desde el servicio postventa, que obviamente fue reventado por todas las personas que querían saber qué era lo que estaba pasando, y las remediaciones tecnológicas asociadas, es decir, todo. Y que durante el pic comunicacional de esta brecha, las acciones de Capital One caen un 5% en la bolsa de Estados Unidos. Así que eso como resumen del caso. Espero no haberme extendido mucho. No sé quién quiere ahí comenzar a abrir el portal de reflexiones del día de hoy. Bueno, yo quería profundizar un poco en el tema técnico. Porque estuve leyendo un poco cómo fue este tema y por lo que vi fue un firewall de aplicación, es decir, un firewall que actúa a nivel de la capa de aplicación, no a nivel de necesariamente IP, y por lo tanto ve más cosas. En este caso se trata para el servidor web Apache, se está utilizando Mod Security, que es un web application firewall muy común, uno de los que más se escucha, por lo menos sé de varias instituciones que tienen instancias para fortalecer y hacer más robusto el uso de Mod Security, por lo menos la OEA sé que tiene unas directrices de configuración de Mod Security que facilita a los CERTs nacionales en las Américas. Y sé también bueno, en mi tiempo en los CERT, que era un punto de línea base de seguridad bien importante porque permite, por ejemplo, filtrar ciertas peticiones que pueden ser maliciosas, como que parezca que están intentando hacer recorrido de directorio, o sea, buscar como ciertos directorios en el servidor para extraer esos archivos, que parezca que están intentando hacer inyecciones SQL, que parezca que están intentando buscar ciertas aplicaciones
vulnerables, como, no sé, en algún punto de la vida PHP-MyAdmin era muy vulnerable y era una forma de buscar este tema. Entonces Mod Security era una forma de tener patrones, de forma de que Apache denegara ciertas peticiones que parecían maliciosas, entonces se creaba una lista de alerta. Pero bueno, ese es el background sobre qué es Mod Security, para qué se usa. El asunto es que en este caso, pareciera que había una mala configuración en el Mod Security que dejaba pasar ciertas peticiones y en particular dejaba pasar peticiones para ciertos tokens de autorización de AWS, y esos tokens tenían un nivel de privilegio asociado bastante alto. Entonces con eso se pudo hacer luego consultas internamente y extraer información usando ese token de seguridad. Entonces allí vemos la importancia de tener la infraestructura, tenerla adecuadamente configurada, y un poco por este tema de la confianza, quería también como a nuestros oyentes, a nuestros auditores, hablarles del concepto de Zero Trust, confianza cero, que es algo que se está conversando mucho hoy en día en el área de la seguridad de la información, de que básicamente los dispositivos tengan la menor cantidad de confianza implícita con otros dispositivos en la red local o en la red corporativa o en la red pública, y hayan muchos más controles de autenticación y utilización entre ellos, de forma de evitar este tipo de problemas en las que, pero es que yo confiaba en este dispositivo, entonces cuando el atacante lo capturó, entonces pudo sacar información porque los demás confiaban en ese dispositivo. Buenísimo. Oye, Yamil, una consulta. ¿Ahí Apache es software libre o algo así? Porque es súper utilizado y ese dato yo no lo manejo. Es software libre, ¿no es cierto? Sí, es software libre. Ahí generalmente se produce siempre no sé si discusión filosófica, digamos ya, porque de repente uno visita clientes y uno sugiere herramientas que son software libre, pero claro, hay una desconfianza inherente sobre este tipo de herramientas versus las que son propietarias quizás, o que hay un proveedor que las vende, ¿ya? Y que te las instala quizás, y que la gran garantía que te entregan es que hay una empresa que te da soporte. ¿Ya? Entonces, y es algo que uno en la mesa con los clientes de repente igual conversa, ya cuando los clientes te dicen, no, es que nosotros no aceptamos aquí software libre porque nos da más confianza la parte que es propietaria, porque claro, si es Microsoft, Microsoft está detrás. Ya, si es, no sé, IBM está detrás, SAP está detrás. Y ahí, claro, ¿cómo uno podría, de cierta forma, gestionar el software libre, pensando en que también es una forma de, primero, abaratar costos, ¿ya? Y también pensando en que muchas veces las herramientas propietarias también se ven vulneradas. Y a veces tenemos el software libre que se ve vulnerado y las herramientas propietarias que también se ve, o el software propietario que también se ve vulnerado. Entonces, ¿cómo podrías plantear una estrategia en la organización cuando estás adquiriendo software libre para poder suplir lo que, o como requerimiento de la organización o como parte estratégica de la organización? Bueno, uno de los criterios sería que, o sea, software libre, la barrera de entrada al software libre es bajísima. O sea, cualquier persona que desee liberar software bajo licencia libre puede hacerlo, y también para colaborar en proyectos de software libre, las barreras de entrada son bajas. Ahora, eso no quiere decir que una organización deba tomar cualquier proyecto de software libre y darlo como que es confiable o está asegurado su buen funcionamiento, porque o sea, puede ser un proyectito pequeño, puede ser que esté abandonado, que el desarrollador ya se aburrió y ya lo dejó. O sea, en ese sentido, lo que pasa con el abandonware, que también se da en el mundo privativo. Entonces, en el software libre, yo diría que el riesgo es menor porque siempre puede surgir luego otro mantenedor, o uno puede, como uno ve, como resucitar un proyecto que uno lo encuentra útil, le quiere poner recursos, quiere aprovechar eso, uno puede resucitarlo. Con el mundo privativo no siempre es así, porque hay
es mucho más complicado el tema de licencias y el tema de propiedad intelectual, porque si entonces hubo una quiebra y ya no existe, entonces hay que buscar quién es el sucesor realmente que ahora tiene esos derechos. En cambio, con el software libre ya hay una licencia que permite continuar el trabajo. Lo primero sería buscar proyectos sólidos, o sea, buscar proyectos, por lo menos Apache es un proyecto súper sólido. Nginx también es un proyecto sólido. Sí, Otros sólido. servidores quizás no sean tan sólidos y no valga la pena compararlos junto con IIS, por ejemplo. Si tienes Claro. IIS, compáralo con Apache, pero no con algo que tenga 100 contribuyentes y que empezó hace un año. Ahí creo que entonces lo relevante sería evaluar el tamaño de la comunidad y qué tan activa es, pues finalmente en la herramienta propietaria es la empresa quien te da la confianza del soporte, digamos, y en un software libre va a ser la comunidad quien te da esa confianza, y de hecho, como tú mencionás, es súper, o sea, ese punto que mencionas tú, que claro, a veces la empresa ocupa el dejar de dar soporte a su software para poder vender la versión superior o otro software mejorado. En cambio, en la parte más open o la parte más libre, siempre puede llegar una persona de la comunidad y decir como, no, mira, es que yo lo voy a seguir manteniendo, porque la comunidad va aportando sin estar como englobado en esta que sería como la empresa, digamos. Y hay muchos casos de eso. Por ejemplo, en el caso de OpenOffice, que era de Sun Microsystems, y luego Oracle compró a Sun. Hubo algunas decisiones de Oracle que no satisfacieron a la comunidad y tomaron ese código y se fueron con LibreOffice. Y hoy en día LibreOffice es mucho más grande que OpenOffice. Y fue desde ese descontento Sí. que surgió así, por lo menos a partir de Red Hat. En un momento surgió CentOS o CentOS como una alternativa que usaba todo el código libre de Red Hat. Y hoy en día que Red Hat parece que tomó el control de CentOS y está descontinuándolo, ya se están planteando alternativas, tomando como que la última versión de CentOS y empezando a trabajar a partir de allí. Entonces, en el caso de software 100% privativo, el poder del fabricante es mucho mayor. O sea, por lo menos Windows Tiene todo XP, el Windows poder. 7, murió. O sea, una vez que ya murió, ya no lo continúa nadie, ya hasta aquí llegó, compra otro. Exacto. Y ahí, Chicos, quería sí. preguntarles algo que se me ocurría. Igual acá estamos hablando de Capital One, o sea, no es menor también del tema del tamaño de la organización que estamos conversando. Pero igual esto da partida a que, bueno, también pensemos en quizás organizaciones más pequeñas que también tienen todo, digamos, en sitio, todo on-premise, y pues están pensando a cambiarse a la nube, están evaluando nubes públicas, están haciendo todo este tipo de, digamos, estas cosas precisamente para tener disponibilidad más fácil de sus datos y acceso y todo lo que ya sabemos, porque las personas también se están mudando hacia la nube, o las organizaciones. En este caso, igual a veces en temas de consultoría, empiezan a hacer preguntas como que, ajá, ¿qué parte de seguridad, qué debo evaluar yo para tomar la decisión y elegir digamos, una opción para mudarme o para alojar todos mis datos? ¿Qué medidas de seguridad debo tener en cuenta para mantener mis datos en la nube? No sé, qué normativa sigo, qué reglamentos empiezo a aplicar en mi organización, por dónde parto la migración de mis datos. ¿Hay alguna, digamos, yo sé que no hay una lista digamos, recomendaciones específicas, pero ¿qué es lo que podría tener digamos, una organización que está pensando en esto? Igual ya hay muchas que trabajan ya directamente en la nube, pero ¿qué es lo que primero deberían estar pensando y cómo podrían evaluar primero escoger una de las nubes o una de las opciones? Y segundo, ¿cómo iniciar este proceso de forma segura? Mira,
Allí me gustaría hablar sobre dos normas que ahí, junto con Claudio, estuvimos trabajando recientemente en un proyecto, la ISO 27017 y la 27018, que básicamente parten un poco extendiendo la 27002 con los controles que hay que aplicar de seguridad, pero a la nube. Y la 27017 lo ve como seguridad en la nube, y entonces ahí plantea una extensión de que hay controles de los que tiene que estar pendiente el proveedor de la nube, y hay controles de los que tiene que estar pendiente el cliente de la nube. Entonces allí tuvimos un tema interesante de qué pasa si uno tiene una nube interna, si hay empresas relacionadas que se le prestan servicios a otro, cómo definirlo como proveedor, cómo definirlo como cliente. Entonces, bien sea que la empresa que está trabajando con nube sea proveedor de servicios nube, como Software as a Service, SaaS, o que sea consumidor de Amazon Web Service o de Azure o de cualquier otra tecnología de este tipo, la 27017 muy interesante para evaluar los controles de seguridad que pueden tomar como guía. Y la 27018, muy importante para ver los controles que hay que tener cuando se guardan datos personales en nubes públicas, o sea, nubes como Amazon, como Azure o como Google Cloud, eh, y cómo lidiar con esto. Entonces ahí de repente Claudio quiere complementar un poco este tema. Sí, ahí complementar un poco con la estructura normativa, porque igual cuando uno habla de la ISO 27001 y 27002 a veces hay como confusiones, ¿ya? Y cuando ya nos metemos en la 27017 y la 27018 hay quizás un poco más de confusiones. ¿Cómo se estructura esto o cómo se estructura esta familia de normas? ¿Ya? Está la 27001, que es para implementación, mejora y mantención de un sistema de gestión de seguridad de la información, donde tiene cláusulas, ¿ya? Que te dicen cómo llevar un proceso de gestión de riesgos, ¿ya? Básicamente esa es como la columna vertebral de lo que te dice la 27001, y tiene un anexo, el anexo A, que tiene 114 controles, ya que son lo recomendado, o como son 114 controles que la norma te dice, mira, con esto estarías cubriendo la mayor parte de los aspectos de la seguridad de la información, utilízalo para guiarte. Después viene la 27002, que es la explicación de cada uno de esos controles. Eso uno abre la 27002 y es una norma como de 150 páginas, porque de esos 114 controles te los describe cuál es el objetivo, recomendaciones punto por punto de cómo implementarlo, cómo se conectan con otros controles, etc. Pero son los mismos controles que están en el anexo A. Y después tenemos la 27017 y la 27018, que como dice Yamil, son extensiones a estos 114 controles. No se agregan más controles. Entonces, si nosotros tenemos el control 1 de estos 114, que la 27002 aborda como seguridad a secas, la ISO 27017 dice, mira, a este control 1 que aborda la seguridad a secas, agrégale estas recomendaciones para la nube. Y la 27018 dice a ese mismo control 1 que aborda la seguridad a secas, que con la 27017 le agregas las recomendaciones para seguridad en la nube, con la 27018 le agregas seguridad o privacidad cuando trabajas con nube pública. ¿Ya? Entonces, ahí tienes un par de normativas, un par porque son dos, que ya te están entregando ciertos requisitos, y lo primero que hay que considerar, yo creo, antes de ponerse a revisar estas normas, yo creo, a partir de la base, si es necesario migrar a la nube. ¿Ya? Porque me ha pasado que he estado en organizaciones también en donde se quiere migrar a la nube como solamente porque hay una corriente frenética de organizaciones que están migrando a la nube y está muy de moda. Está bien, tiene muchos beneficios, pero vale la pena que migres a la nube. Yo he escuchado también que a veces se migra a la nube porque la empresa está vendiendo transformación digital, y si vendís transformación digital y no estáis en la nube, es como que no voy a vender transformación digital. ¿Ya? Entonces, hay que evaluar primero si es necesario migrar a la nube, si es que tienes que hacerlo, porque es parte de la estrategia, porque claro, la organización está en todo su derecho a decir como, mira, si no estoy en la nube hay una incoherencia con mi discurso, ¿ya? O hay una incoherencia con mi estrategia. Hay que ver qué es lo que quieres o qué es lo que es necesario subir a la nube. ¿Ya? No hay que subir todo a la nube o quedarse 100% alojado en on-premise.
¿ya? Sino que hay que ir viendo qué es lo que conviene subir a la nube y de alguna forma plantear una estrategia que te permita hacerlo de forma parcializada. Y ahora, en las consideraciones de seguridad, tomamos las normas que de partida está mencionando Yamil, ya que esas te dicen, lo primero que te guían a hacer es decir como ya, ok, ¿qué eres tú? ¿Eres un proveedor de nube o tú vas a ser un cliente de un proveedor de nube? ¿Ya? Y en función de eso vas a tener distintas consideraciones o recomendaciones de seguridad que debieses seguir. De hecho, la 27.017 y la 27.018 viene como una tabla con dos recomendaciones, una para cliente y una para proveedor. Entonces, ¿dónde estás tú? Ahora, igual, en este proyecto que menciona Yamil, nos topamos con que puede ser cliente y proveedor al mismo tiempo. ¿Ya? Entonces, ahí se pone un poco más compleja la cosa, pero vas a tener esa normativa de base y también, por ejemplo, está Cloud Security Alliance, que tiene todo un marco de gestión de riesgos para la nube, donde toma los aspectos de dónde están alojados los datos, porque hay que recordar que donde está el servidor de la nube, y bueno, aquí haciendo un link que, claro, uno dice la nube, y eso es prácticamente como que no sabemos dónde está, pero sí tiene un servidor físico que soporta ese servicio de nube que está en algún lugar del mundo, y dependiendo de ese lugar del mundo en donde esté ese servidor físico, es la legislación que te va a apoyar en caso de que te pase algo. O sea, si el servidor está en Chile, la regulación chilena es la que te va a apoyar en caso de que te vulneren el servidor, ¿ya? Si está en Estados Unidos, va a ser la regulación de Estados Unidos. Entonces, el punto de dónde están los datos es sumamente importante. De hecho, a nivel latinoamericano, hay países como Colombia que exige, por ejemplo, la Superintendencia Financiera de Colombia le exige a las entidades bancarias que operan en el territorio colombiano que declaren, si tienen servicios de nube, dónde están alojados los servidores que entregan el servicio de nube y si están fuera del territorio colombiano que cumpla ciertos requisitos, incluido derechamente que la empresa proveedora esté certificada ISO 27001. Entonces, hay un montón de recomendaciones que se pueden seguir a partir de estas normas. ¿Ya? El recurso, digamos, gratuito, ya que estamos hablando de software libre, software propietario, todo lo que es ISO hay que comprarlo, ¿ya? A menos que por ahí gotee alguna norma en alguna comunidad o algo, pero por ejemplo, todos los recursos de Cloud Security Alliance son free, tú te los descargas nomás, entras a la página, tienes que registrarte, y aparte de tener acceso a todo el material que genera el Cloud Security Alliance, tienes acceso al material para certificarte en gestión de riesgos de nube, etcétera, y está súper bueno, súper completo y súper intuitivo también. Así que por ahí yo creo que irían las recomendaciones, o en verdad no entregamos recomendaciones de qué hacer, sino que dónde ir a buscar, si es que tienes dudas al momento de decidir si vas a migrar a la nube. Claro, claro. Y además todas estas recomendaciones que tú, bueno, digamos, estas listas de recomendaciones o de parámetros que nos brindan las normativas deberían estar ajustadas al negocio. Sí, 100%. Sí, de hecho, dos menciones que quería hacer viendo las normas, leyendo un poco sobre este caso, que me parecieron súper relevantes. Por lo menos cuando se detectó el problema, o sea, Amazon vio un poco menos, sí, hay un problema, pero bajo la división de responsabilidades, Amazon dijo, sí, pero eso no nos toca a nosotros, eso le toca al cliente revisar ese tema. Entonces, una de las cosas que es importante tener definido, que es algo que se ve en las normas que hoy estabas mencionando, la 27.017 en particular, es cuáles son las responsabilidades del proveedor de nube y cuáles son las responsabilidades del cliente nube. Entonces, aquí en este caso, este incidente le tocaba a Capital One resolverlo, como en efecto lo hizo. Entonces, ahí vemos primero una caída práctica de estas normas, pero volviendo a los controles de la 27.002, es decir, a lo más clásico, también está el tema que se estaba viendo que una de las razones por la que esta persona, esta ingeniera, pudo hacer este ataque, algo que le facilitó es que ella tenía experiencia previa, porque ella trabajó con Amazon con el mismo tipo de servidores que tenía Capital One. Entonces tenía experiencia en ese tipo de infraestructura. Tenía un laboratorio armado ahí. Claro. Y entonces esta experiencia, ella pudo
apalancarla para este ataque contra uno de los clientes de Amazon. Entonces aquí vemos la relevancia de uno de los controles de la 27002 de la seguridad de los recursos humanos, que las organizaciones tienen que tener cuidado con a quienes contratan. Hay que buscar los antecedentes de las personas. O sea, no estoy hablando necesariamente penales, sino, o sea, todos los soportes de la persona, de su conducta, hacer una selección apropiada de personas idóneas para que se incorporen a la organización, porque realmente a ninguna organización le hace falta tener que lidiar con el problema de que uno de sus empleados o ex empleados esté acusado de atacar o robar o defraudar a sus clientes. Entonces luego tiene que estar dando explicaciones a los clientes respecto a cómo está protegiendo su información respecto a los empleados que tiene y lo que los empleados podrían hacer contra los clientes. Entonces es una situación muy incómoda que tener y esa es la importancia de esta serie de controles. Sí, oye, y ahí, mira, justo estuve haciendo un curso en la USACH, ¿ya? Aprovecho de recomendarlo, que son tremendamente buenos, y ahí estuvimos trabajando temas de gestión de incidentes, ¿ya? Y me tocó revisar los playbooks que recomienda la OEA para gestión de incidentes, ¿ya? Y justo me tocó el de fuga de información, ¿cacha? Que atingente al tema que estamos hablando ahora. Debo decir entre paréntesis que ese trabajo me estuvo así, me hizo sufrir demasiado, pero aprendí mucho también. Y claro, por ejemplo, el playbook de la OEA, ¿qué es lo que dice? Que tú tienes que tener el contacto de todas aquellas posibles portales donde se pueda publicar tu información. Ya que también hay un punto de la ISO 27002, ya que estamos haciendo este match constante de uno de los controles que se llama contacto con grupos de interés y contacto con autoridades, ¿ya? Donde te dice que tú tienes que estar o tener la agenda de contactos para poder resolver incidentes o para poder apalancar la construcción de tu seguridad. En este caso, el playbook, o según las recomendaciones de la buena práctica, Capital One debió haber también tenido el contacto de GitHub para solicitar que se bajara el contenido. ¿Ya? Ahora, yo no he estado en organizaciones que tengan un nivel de madurez de decir como, sí, mira, yo tengo aquí el contacto de la persona de GitHub, de la persona de Pastebin, de la persona de todas estas plataformas donde básicamente se generan las brechas. Entonces, esto va también de la mano con todo lo que es la parte de la distribución y la formalización de las responsabilidades. O sea, claro, ¿cómo se gestiona una fuga de información? Tú tienes que detener la brecha haciendo que esa información baje lo más rápido posible. Por ende, debieses tener la forma de contactarte con aquellos portales donde tú crees que generalmente o donde tú crees que probablemente se pudiese divulgar tu información. Pues, y eso es parte de la respuesta ante el incidente. Ahora, me gustaría tocar un tema que es anterior a esa fase, que es como la detección. ¿Ya? Porque estas cosas también las organizaciones, organizaciones con recursos, digamos, con un alto nivel de madurez, como las empresas del sector financiero, ¿ya? Tienen implementadas herramientas de monitoreo que se llama como monitoreo de ciberinteligencia, que es cuando las organizaciones van monitoreando estos mismos portales, ¿ya? O la Deep Web, la Dark Web, GitHub, Pastebin, etcétera, para detectar inmediatamente si es que hay alguna fuga, ¿ya? En el caso de la brecha que estamos hablando ahora de Capital One, la brecha, un usuario que se topó con el GitHub donde estaba la información publicada, notificó a la empresa. Entonces, eso cuando la organización hace el forense hacia atrás, te da cuenta, claro, que la brecha estuvo desde el 22 de marzo, abril, mayo, junio, julio, entre 3 y 4 meses que se dieron cuenta en que esto estaba pasando. Y creo que es súper importante también mantener ese monitoreo del entorno. Es decir, como ya yo tengo información, ¿dónde se está publicando generalmente la información de negocios como el mío? Y mantener ahí gente o parte del equipo revisando y a lo mejor tener las herramientas respectivas. Yo creo que eso también es súper importante desde el monitoreo, desde la detección, para poder responder eficientemente, porque claro, si yo no monitoreo, estoy respondiendo básicamente cuando el impacto ya se generó prácticamente en su máximo
en su máxima capacidad, a menos que tengamos suerte y una persona nos notifique. Pero si es que no, si es que estamos monitoreando, podemos hacer una respuesta que mitigue el impacto inmediatamente. Entonces creo que eso también es un punto súper importante que hay que tener en cuenta. No sé qué opinan ustedes ahí. Sí, yo creo que es súper importante porque igual entonces ahí con ese pensamiento que tú nos estás comentando, pues estamos partiendo desde el punto de vista de que ya nos atacaron. O sea, aunque estamos preveniendo por otro lado, pues también tenemos que pensar en esa gestión. Mira, ¿qué vamos a hacer si ya nos atacaron? ¿Dónde normalmente están publicando mis datos? ¿Qué puede pasar o qué harían con la información que tengo yo o de qué manera me perjudicarían? Entonces, poniéndose en todos esos supuestos, pues se genera todas estas acciones. Ya. Dale, Yamil, dale. Esto sí quería continuar con el tema de la importancia de este monitoreo por parte de las empresas que estaban conversando, ese monitoreo continuo y estar al tanto y básicamente con el objetivo de no enterarte de que fuiste atacado, no sé, porque venga la autoridad a ti, como que llegue el FBI y te diga a ti, oye, sabes que parece que te hackearon. O que llegue un cliente como que, oye, sabes que parece que te hackearon, sino que sea realmente un proceso interno que se detecte que hay indicios de ataques, parece que hubo un ataque, se está hablando en la Deep Web de cierta información y están mencionando el nombre de la empresa. O sea, como que esa es la meta, pero quería aprovechar de pivotear un poco desde el punto de vista de cómo atraparon a esta persona, a, a esta ingeniera. Bueno, sí, dale. Y básicamente ella tenía un meetup, que son, o sea, hay un sitio web que es meetup.com, creo que es, y entonces uno ahí crea como grupos de interés y antes gestionaba como reuniones presenciales de programadores Python, de gente que le gusta tejer, gente que quiere aprender inglés, grupos de intereses comunes, de hobbies. Y ella estaba gestionando uno en Seattle, que era los Seattle Weird Kiddies, que entonces estaba abierto para personas que estuvieran interesados en sistemas distribuidos, programación, pero también hacking y cracking, que cracking ya no tiene la misma acepción neutral o a veces positiva de hacking. Ella aparte de estar en esto, que eso ya la puso en las miras del FBI, como una persona que estaba acá metida, ella usaba como seudónimo Erratic. Entonces era así como, ese era el que usaba y lo usaba en Slack, lo usaba en Twitter, lo usaba en muchas cosas. Por ahí fue que publicó también el tema de Capital One, entonces ya pudo hacer un poco más rato esta actividad. Y en algún punto publicó unas facturas por temas veterinarios de su gato. Y se vio como que suficiente información para identificarla. Y por ahí el FBI pues la identificó y luego cuando llegaron a su casa encontraron que había información de Capital One y de temas de Amazon y parece que de otras organizaciones también. Entonces, obviamente, o sea, muy bien que el FBI y las fuerzas de seguridad y orden público hagan estas investigaciones y capturen a estas personas, pero como le comentaba a mis profesores en el magíster, en un momento, ayudando un poco una de mis compañeras que tenía un tema más controversial de tesis, no toda la comunicación clandestina o no toda la actividad clandestina es necesariamente antiética o inmoral. Hay periodistas que tienen que tener comunicaciones encubiertas, hay defensores de los derechos humanos que tienen que tener comunicación encubierta, hay personas que están denunciando colusión, violaciones legales o regulatorias, que también tienen que tener comunicación protegida. Hay activistas políticos, antirrepresión y diversos otros perfiles de personas que de alguna forma tienen cosas que decir,
pero se arriesgan a ser perseguidos por decir esas cosas. Entonces acá, más que el concepto de privacidad, entonces quería introducir el concepto de seguridad operacional o OPSEC. Que entonces acá es básicamente las personas que están involucradas en esto, hay ciertas como prácticas que no se cumplieron en este caso, digamos, usar por lo menos Tor o otro proxy que enmascare cuáles son el IP de origen y el IP de llegada para evitar el monitoreo de la comunicación a nivel de red, la separación de la identidad, digamos, para estos usos de la identidad para otros usos, o sea, como que no utilizar lo mismo para felicitar a los amigos que para conspirar o publicar estos temas, cifrar la información que sea delicada o que podría comprometer a la persona o digamos, hacer que sea identificada y tener mucho cuidado con cosas que puedan identificarlo, como por ejemplo publicar fotos que tengan metadata que revele la ubicación, redes sociales que entonces también liqueen o filtren ubicación o red wifi desde donde se conectó o el IP local o la plataforma subyacente o cosas así. Entonces, eso es un tema interesante. Obviamente esta persona no era una activista de este tipo, sino, o sea, no había una agenda allí, sino más bien algo por el lado cibercriminal. Pero seguridad operacional no tuvo. Y eso fue lo que terminó haciendo la cadena. Oye, y ahí dentro de lo que estáis conversando también ahora está súper candente el tema de los términos de privacidad de WhatsApp, porque ya no solamente las personas con el perfil que mencionabas tú, que periodistas o algo así van a tener que empezar a tener comunicaciones ultra cifradas, sino que nosotros también ya estamos migrando a otros chats que tienen o resguardan un poquito más la seguridad operacional como mencionas tú. Ahí también hay un tremendo tema que podemos discutir. Oye, no sé si te parece, Yamil, que empecemos a tirar nuestras conclusiones. Ya tenemos ahí un par de compromisos por la tarde para no pasarnos de la hora y poder concluir tranquilos. No sé si te gustaría partir con algo. Yo voy a partir bueno, voy a decir algo así como me está saliendo en este momento. Hay que tener cuidado con la confianza. La confianza puede ser peligrosa. Entonces acá, tanto desde el punto de vista de la infraestructura que tenía Capital One y esa confianza excesiva que se le dio al WAF y que permitió que al haber un error, el atacante pudiese sacar información a través del WAF con ese token de seguridad. Entonces, por ahí está el tema de Zero Trust. Esto también el problema de la confianza, quizás mal otorgada o no merecida que algunas organizaciones pueden brindarle a sus empleados si es que no tienen un sistema o un proceso de contratación o de incorporación o de monitoreo continuo que permita detectar empleados que podrían estar actuando de mala fe o que podrían estar usando la información para su beneficio o en perjuicio de la organización. Y también en el caso de nosotros y los dispositivos que tenemos y los sistemas, aprovechando lo que dijiste de WhatsApp, la confianza que muchos le dan a sus proveedores, sea de redes sociales o de telefonía o de otros servicios, y que hay que ver que no estemos confiando demasiada información que le estamos dando y que luego pueda ser usado en nuestra contra y eso. Hay que evaluar el tema de la confianza. Sí, buenísimo. Oye, continuando con lo tuyo, antes de partir con mis conclusiones, ¿ya migraste de WhatsApp?
¿Estás en WhatsApp? ¿Te pasaste 100% a algo? ¿O estás ahí hablando chats? No he desinstalado WhatsApp, ¿Ya? básicamente por temas de conectividad con familiares y amigos, pero a quien tenga Telegram o Signal, ya no le habla por WhatsApp. O sea, ya por lo menos internamente en la casa, ¿Mm? ya tenemos los grupos Telegram con la familia, estoy hablando ya por Telegram directamente, entonces estoy en fase de, ¿cómo se llama? En el periodo de transición. Estoy haciendo la transición. Gestión del cambio. Sí. Ya, yo estoy en una fase similar. Igual ya tenía Telegram, ya también tenía Signal, pero nadie lo usaba, pues, entonces yo tampoco, porque no tenía con quién hablar. Pues. Y ahora, puras notificaciones de Juanito usa Telegram, ahí empezaron a llegar todos los nuevos usuarios y también pues se está dando harto. Varios grupos también ya migramos a Telegram. Y bueno, desde la experiencia de usuario, yo creo que lo más cercano a WhatsApp, incluso yo creo que mejor, siempre ha sido Telegram. ¿Ya? Signal es mucho más seguro en términos del uso de la criptografía y cómo asegura la privacidad de tu información, pero todavía lo encuentro un poco áspero a la hora de interactuar, sobre todo la versión web, porque igual a mí me gusta tener el chat cuando estoy en el computador, desde el computador, y me pasó muchas veces que me decía la versión escritorio de Signal, me decía que tenía una versión desactualizada y no me llegaban los mensajes y la actualizaba y no se arreglaba el bug, pero por la versión mobile sí funcionaba bien. Entonces, como que creo que, claro, siempre hay como una pugna entre seguridad y usabilidad, y creo que el punto medio en este momento es Telegram. Pero creo que lo más idóneo para resguardar la privacidad está Signal, pero le falta un poquito de madurez también. Ahora con todos los usuarios que se le van a venir encima o que se le están viniendo encima, creo que podría mejorar. Para cerrar con mi puntito, ya un par de minutos nomás, yo me voy a quedar con lo mismo que mencionabas tú al final, Yamil, del monitoreo, ¿ya? Pero hacia afuera, ¿ya? Lo que conversábamos, o sea, tenemos un ambiente de control o construimos un ambiente de control hoy en día que se preocupa de proteger lo que tenemos adentro y de que no pase nada, como decimos nosotros, en nuestro rancho. ¿Ya? Pero si es que no complementamos con un monitoreo hacia afuera, no nos vamos a dar cuenta si pasó algo, ¿ya? Porque las cosas podrían fallar, generalmente fallan, y tenemos que darnos cuenta también cuando alguien nos robó información y ya la publicó, para poder mitigar el tiempo que va a estar expuesta a esa información. ¿Ya? Independiente de que internamente remedies toda la vulnerabilidad de todo, es básicamente ya pasó, se filtró la información. ¿Qué hago con esa información que está afuera? ¿Ya? Y voy a cerrar con una anécdota que nos pasó ahora en un proyecto que teníamos que era de phishing, ¿ya? Donde, claro, nosotros adquirimos algunos dominios para hacer el ejercicio de phishing ético, ¿ya? Y en la adquisición de ese dominio la activamos en un host que nosotros tenemos y la notificación la íbamos a hacer cuando tuviéramos la IP activa, ¿ya? Entonces activamos la IP, no sé, un miércoles en la tarde-noche, y el correo de, oye, ya activamos la IP para el ejercicio, iba a salir al día siguiente en la mañana. Y antes, no sé, estábamos empezando a notificar a las 9 de la mañana, 8:30, llega un correo, oye, hay un dominio de suplantación de identidad que está asociado a uno de los chicos que trabaja con nosotros porque él lo compró, y está el proceso legal de la organización ya buscando a la persona que contrató el dominio. Así que tenemos que reunirnos rápido con el área legal, porque, claro, las herramientas de ciberinteligencia de esa organización detectaron que había un dominio que no era de la organización, que hacía alusión a la marca, que se activó durante la noche. Entonces, inmediatamente saltó la alerta por este monitoreo externo que no solamente aplica a la divulgación de información, sino que también aplica justamente a estos dominios que podían ser utilizados para un phishing. Y se movió todo el aparataje del monitoreo 24/7 y el área legal despertó inmediatamente y fueron a preguntar al proveedor de los dominios y dieron con el nombre de la persona que lo había contratado y empezó todo el movimiento legal para poder empezar las acciones legales contra esta persona. Y al final le habíamos sido nosotros y era todo parte del ejercicio, solamente que una pequeña delay de tiempo en la notificación. Un buen punto a las herramientas de monitoreo de la organización, por supuesto, que reaccionaron de forma muy rápida, pero claro, esa es la idea. Ese monitoreo proactivo es hacia donde se tiene que tender.
obviamente en el alcance de recursos y de criticidad que tiene que tener cada organización, no se puede monitorear todo, pero sí tener bien todo definido para poder también ir afuera a buscar aquellas cosas que nos pueden indicar que nos pasó algo y no nos dimos cuenta. Así que eso con el capítulo de hoy. Ya Reis se tuvo que ir a atender una cosita personal, así que no se alcanza a despedir, pero muy agradecidos de la sintonía, de las personas que nos escuchan. Yo también, por mi parte, muy contento de poder volver al podcast después de mucho tiempo ahí dando la vida en otros asuntos. Así que eso, muchísimas gracias. Que tengamos muy buena tarde. Yamil también, muchas gracias por la conversación. A Reis también, que estuvo participando con nosotros. Nos estaremos viendo la próxima semana entonces. Vale, chaito, un saludo a todos, que tengan un feliz fin de semana y que sigan disfrutando de nuestro podcast. Eso.